¿Comienzo? Sí. Venga. Bueno, pues vamos como siempre, a nuestro punto de partida, que si lo habíamos visto en relación a la estereometría de la figura, ¿no? Es decir, el cómo la figura de alguna forma tenía esa definición en el dibujo característica de la que ya hemos hablado estos días. Ahora vamos a ver otra de las características a las que también hemos hecho referencia del arte canario como preestatutario, ¿no? Que sería esta intensa relación entre el fondo y la figura, ¿no? Es decir, piensen en esto que les contaba, es decir, toda la historiografía del arte canario se ha basado en esta idea de el hombre en función del paisaje. Por lo tanto, es la geografía, recuerden esa idea, Canarias no tiene historia, lo que tiene es naturaleza, es la geografía la que determina culturalmente el sentir del canario. Por lo tanto, el artista canario, siguiendo esta lógica del genio, ¿no?, poseído por la naturaleza, pues es un ser insular que de alguna forma lo que deja es salir a través de sus pinceles lo que la naturaleza le dicta, ¿no? Entonces hay una perfecta comunión, ¿no? Es decir, es una comunión completamente tradicionalista, absolutamente determinista, entre la geografía insular, es decir, el fondo, ¿no?, el fondo de acogida, y la figura que se desarrolla dentro de esa figura. Y habíamos dicho que eso nos había causado enormes problemas para entrar en la modernidad, porque la modernidad precisamente es exactamente todo lo contrario, ¿no? Es decir, la modernidad básicamente es una pérdida de la identidad. Es decir, entramos en la modernidad con las revoluciones burguesas, cuando los seres humanos deciden que no pertenecen a su origen, es decir, que su identidad no se va a mirar hacia atrás, es decir, no va a depender de sus orígenes o de su alcurnia, sino que su identidad, que ya no se podrá llamar identidad, sino perfectibilidad, se va a construir hacia adelante, ¿no? Es decir, de alguna forma, durante toda la premodernidad uno era lo que era al nacer, ¿no? Es decir, si nacía cristiano, moría cristiano, si nacía blanco, moría blanco, si nacía varón, moría varón, y esto además tenía unas claras implicaciones, ¿no? Es decir, un varón y una mujer tenían que ser pues como Dios manda, es decir, como habían sido toda la vida, ¿no? Y por lo tanto las personas eran idénticas a sí mismas, ¿no? Es decir, de alguna forma respondían a esta idea predefinida de cómo debía ser su identidad. La modernidad es todo lo contrario. Da igual lo que nazcas, da igual que nazcas varón, puedes morir mujer, da igual que nazcas blanco, puedes morir negro, da igual que nazcas pobre, puedes morir rico, da igual que nazcas español, puedes morir checoslovaco, ¿no? Es decir, cuando naces cacho de carne, ¿no? Y digamos que no tu identidad, sino tu subjetividad es lo que seas capaz de hacer con este cacho de carne en la película de tu vida, ¿no? Bueno, entonces habíamos visto cómo, de alguna forma, poquito a poco, esta perfecta relación entre fondo y figura de los primeros años del arte canario así neorregionalista, que habíamos visto ya varias veces, ¿no? Por supuesto, esto está muy vinculado también con la figura de la maternidad, ¿no? Es decir, evidentemente el territorio tiene una dimensión nutricia, tiene una dimensión materna, es la mujer la que de alguna forma transmite esas señas de identidad, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, aquí en Aguiar pues tiene ya una dimensión casi telúrica, ¿no? Es decir, la mujer alcurnia de alguna forma pues forma parte de esta dimensión telúrica de la base magmática, ¿no? y creativa de la propia isla, ¿no? Curiosamente, incluso en el arte surrealista, en el arte de Juan Ismael o el último arte de Óscar Domínguez, que es un arte de la metamorfosis, sin embargo, las figuras siguen siendo muy estereométricas, muy definidas, ¿no? Y siguen estando, como ven, con una relación, precisamente porque comparten esa estereometría, esa orondidad, por así decirlo, con su territorio, pues siguen estando en una relación perfectamente cordial, aunque fuera una relación incómoda. Es decir, aunque se viviera este efecto de la insularidad como una desgracia, era mi desgracia, ¿no? Es decir, mi desgracia, y no podía escapar de ella, ¿no? Es decir, había como una actitud, una aceptación absolutamente determinista de esa realidad. Ya vimos que todo eso venía de aquel famoso libro
de Fran Ró, en el que, bueno, pues durante mucho tiempo el neorregionalismo canario se miró que prescribía precisamente aquella vuelta al orden frente al mundo de las vanguardias, que era el mundo moderno, es decir, el mundo de la fragmentación, de la disgregación, ¿no? Es decir, de la pérdida de identidad. Se había vuelto a esta idea de la contención, la determinación y tal, y los objetos habían cobrado como este ser casi metafísico, ¿no? Las cosas eran las que eran, ¿no? Y estaban en un terreno muy firmemente establecido y muy definido, ¿no? Bueno, ya habíamos visto todas estas imágenes y habíamos visto cómo el existencialismo de los años 60, aquí en Tenerife nuestro arte, también evidentemente Millares, pero claro, Millares hace más la obra fuera de Canarias, empieza a aparecer, sobre todo con Pedro González, esta disolución de las figuras en su propio fondo. Es decir, la figura en sí misma se hace cada vez más incierta y su relación con el fondo se hace cada vez más indefinido, ¿no? Estamos en esa época existencialista en el que se pone en crisis esa relación orgánica y tranquila con mi propio medio, ¿no? Bueno, y aquí aparece un fenómeno ya un poco más en el terreno en el que nos movemos en este curso, a pesar de que Juan Hidalgo empieza a trabajar muchísimo antes del año 75, pero también acaba de trabajar muchísimo después del año 75. Recuerden un poco lo que nos decía el otro día Ángeles Alemán, ¿no? Es decir, Juan Hidalgo hace una obra, es posiblemente el artista canario más en sincronía con su época, incluso es posiblemente el único artista canario que, siguiendo la lógica metropolitana, se anticipa a la cronología de los acontecimientos metropolitana, haciendo, con este grupo suyo, Zag, haciendo este tipo de actuaciones muy en la línea del Fluxus, que eran performance completamente absurdas. Eran muy revolucionarias en la medida en que el artista, del que se esperaba que hiciera algo extraordinario, pues hacía de todo menos algo extraordinario. Se levantaba, se comía una manzana, subía los brazos, bajaba los brazos, cogía la guagua, saludaba, se iba, ¿no? Es una cosa absolutamente normal que curiosamente provocaba unos cabreos bestiales. Los mismos cabreos que el otro día comentaba Ángeles Alemán cuando decía: los grises estaban nerviosísimos porque decían: ¿qué hace este tío?, ¿no? Que no lanzaba proclamas de ningún tipo y tal, pero aquello a todo el mundo le parecía suficientemente raro como para tratar de controlarlo y, si es posible, de reprimirlo. Pero también es verdad que la gente del Partido Comunista estaba igual de cabreada, ¿no? Porque decía: coño, este tío está encima de un atril, puede lanzar una proclama y en lugar de decir me cago en el fascismo, pues está subiendo los brazos, bajando los brazos. ¿Qué coño pasa aquí, no? Pues básicamente lo que era sorprendente de la obra de Juan Hidalgo es que en un mundo anacrónico como era el mundo español, es decir, teníamos un dictador absolutamente anacrónico y por lo tanto teníamos una posición igual de anacrónica que el dictador, pues vivíamos en ese mundo de regionalistas, nuevos regionalistas, ¿no? Fíjense que todo de lo que hemos, es decir, toda la tradición pre-75 en Canarias era siempre ese debate regionalistas, indigenistas o nuevos regionalistas. La idea era: ¿cómo representar verdaderamente Canarias? ¿Cuál es la verdadera Canarias? La verdadera Canarias es la Orotava, ¿no? Es el Jardín de las Hespérides, verdor y felicidad, ¿no? La mirada del míster, o la verdadera Canaria era, como decían los neorregionalistas, el sur. El sur pétreo, duro, tosco y tal, que ya vimos que enraizaba claramente con toda la tradición 98esca de la mentalidad pues eso, del 98, de Unamuno y Azorín, muy influida por la estancia de Unamuno en Fuerteventura. Bueno, y otra de las cosas que ocurrió, que me alegró muchísimo del otro día cuando escuchaba a Ángeles Alemán, es que hizo una conferencia. Yo les decía, hasta ahora el curso había sido bastante Tenerife-céntrico, ¿no? Y la conferencia del otro día fue claramente muy Gran Canario-céntrica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la interpretación que se hizo de Juan Hidalgo era una interpretación como las que se suelen hacer en Gran Canaria, que es en términos de medios, ¿no? En términos de procedimientos plásticos. Entonces, ¿cuál es el legado de Juan Hidalgo? Pues el legado de Juan Hidalgo es la performance y el apropiacionismo, ¿no? Que es básicamente como las dos líneas de trabajo básicas en Las Palmas. Es como la gran herencia de Juan Hidalgo.
Sin embargo, claro, esta interpretación, digamos que procedimental del trabajo de Juan Hidalgo, nos hace olvidar lo que para mí es fundamental en el trabajo de Juan Hidalgo, que es, primero, esa dimensión claramente antiideológica, ¿no? Eso que llamaba Juan Hidalgo el bumis, esa relación zen, que era una especial pasión por la nada, ¿no? Es decir, por no hacer absolutamente nada, que era una pasión que era absolutamente revolucionaria, porque en ese mundo en el que franquistas y antifranquistas querían, como regionalistas y antirregionalistas, seguir en esa lógica identitaria o en esa lógica ideológica de cuál es la verdadera representación, cuál es la verdad y cómo la representamos, Hidalgo se mueve ya en un territorio que es completamente moderno. Es decir, el problema no está en si la verdad es esto y la verdad es lo otro, el problema está en la representación. No tenemos herramientas de representación, es decir, no hay ninguna verdad y esa verdad no puede ser representada. Entonces, ese trabajo de demolición de la idea de la representación es lo que le lleva a hacer un trabajo que es claramente indisciplinar. Es decir, a Juan Hidalgo le importan un bledo las disciplinas. Entonces, tratar de interpretar a Juan Hidalgo en términos de disciplinas, en principio es un poco extraño, ¿no? Y nos perdemos esa sensibilidad hacia lo cotidiano, hacia lo casi nada, hacia eso que llamaba Juan Hidalgo siempre el etcétera, ¿no? Es decir, Juan Hidalgo decía siempre, a mí lo que me interesa es el etcétera, ¿no? Cuando tú dices, pues esto, lo otro, es decir, esas cosas que te dan para ser nombrada y luego dices etcétera, todo lo demás. Bueno, pues ese todo lo demás era lo que Fluxus o lo que Zag concretamente tenía especial interés. Y luego este otro elemento. Claro, cuando alguien sale en una performance y sube los brazos, baja los brazos, se come una manzana y tal, básicamente lo que está haciendo es autoexponerse, ¿no? Es decir, lo que está haciendo es el ridículo. El artista muestra sus vergüenzas. O sea, el artista no es un tipo genial, poseído por la naturaleza de un ser especial, sino que es un personaje que se pone a hacer voluntariamente el payaso y se pone en crisis a sí mismo, ¿no? Es decir, claramente, pues como vemos aquí, muestra... Bueno, pues se mira viendo su propio ridículo o sus propias vergüenzas. Esto es fundamental para entender todo lo que luego vamos a calificar aquí más o menos como la escuela de la Laguna. La Escuela de la Laguna, además de Juan Hidalgo, en este sentido, tiene otro referente claro. Juan Hidalgo sería como años 60, el referente en los años 70 sería como Fernando Álamo. Piensen que el arte de los años 70 es un arte taciturno, ¿no? Se está muriendo Franco, hay grandes expectativas, pero la gente ya tiene un cabreo bestial, es una época además post-existencialista, ¿no? Y todo el arte es especialmente serio. No vimos las obras de Gonzalo González de los años 70, pero son todos pues una especie de momias bastante feas, gente herida, gente hospitalizada, es una imagen claramente del dolor, ¿no? Y Fernando Álamo, como ven, pues sigue en esa tradición del homúnculo de Millares, hablando de, pues eso, del dolor, de un individuo roto, de un individuo doliente, ¿no? Y en esta época, por supuesto, hace la performance de turno, que es una performance, pues, especialmente seria, ¿no? Es decir, con sangre, cuchillos, me corto, me hago daño y tal, un poco pues, lo que tocaba en la época. Y como ven, muy melodramática, ¿no? Sufro mucho, tal. Bueno, en los años 80, Fernando Álamo, que convivía muy difícilmente con esta estética así tan doliente, es de los artistas, decíamos el otro día, los años 80 fueron como la gran promoción del disparate, ¿no? Es decir, del narcisismo más acelerado, de la absoluta laxitud, del olvido de los compromisos, bueno, aquello que habíamos visto en Docupil y Walter Dan, ¿no? Es decir, pinto lo que me sale del sálvase a la parte y actúo con absoluta y total ligereza y de una forma completamente trivial, sin ningún tipo de compromisos. Y habíamos visto como, sin embargo, la respuesta canaria era
extraordinariamente dispar. Era absolutamente contenida, retraída, casi era franciscana, ¿no? Es decir, decíamos calvinista por relación a Italo Calvino, pero también por relación a Juan Calvino, ¿no? Tenía un aire como de contención, siempre muy lírica, muy poética, pero siempre había como una especie de contención calvinista que claramente contrastaba muy claramente con los aires más joviales y más distendidos de la posmodernidad. Fernando Álamo no. Fernando Álamo claramente conecta con esa movida ochentera y su obra empieza pues tirando de su propia tradición, que es el Jardín de las Hespérides. Habíamos dicho que, como nuestra leyenda negra, pues era la referencia constante al Jardín de las Hespérides, esa especie de tropicalidad canaria, que en su caso ya se hace en versión ochentera, ¿no? Que es con una absoluta y total ironía. Subrayo esto de la ironía porque recuerden cómo un poco mi tesis es que cuando nos preguntamos al principio del curso ¿existe arte canario contemporáneo? Es decir, ¿existe un arte en Canarias en los últimos 40 años que por una parte pueda merecer el nombre de canario y además pueda merecer el nombre de contemporáneo? Es decir, que tenga un sistema de referencias internas que le haga identificable y además tenga un posicionamiento con respecto al acontecer de la cultura general que resulte también significativo, ¿no? Entonces, yo decía, pues claramente sí, todo esto había nacido con la decisión de la generación de los 70 de quedarse, y el hecho de quedarse en Canarias cambia completamente pues, la visión cultural de Canarias. Si hasta este momento teníamos una visión formato Óscar Domínguez, es decir, el arte canario es lo que se hace fuera de Canarias, ¿no? El arte canario es el maestro local, pero que vive en el exilio. Es decir, el arte canario no tiene que ver con Canarias, sino precisamente con su exilio, y a partir de los años 70 el arte canario es el que se hace en Canarias, ¿no? Por eso dejamos de tener grandes nombres en la historia del arte canario y empezamos a tener eso que llamábamos como un sustrato microcósmico, ¿no? Un conjunto de relaciones internas que nos permitía establecer un conjunto de referencias que hacía que el arte canario tuviera como una especie de entidad en sí mismo, ¿no? Y entonces habíamos visto que en los años 70 Gopar y Gonzalo González básicamente lo que habían hecho era partir de su decisión inicial, que es el modernismo, es decir, la tradición de la abstracción, por lo tanto la tradición del nihilismo, la tradición del borrado. La tradición del nihilismo, recuerden que es no tiro de tradición vernácula folclórica, ¿no? Es decir, no tiro de los referentes estrictamente identitarios, sino que hago tabula rasa de todo eso y a partir de esa tabula rasa empiezo a plegarla para construir mi universo mental, que ese universo mental era todavía un universo mental pues bastante individual. Con ese universo mental de referencias habíamos visto cómo esa sensibilidad calvinista lo que había desarrollado es pues un conjunto de como unas genealogías o unos repertorios, ¿no? Que le hacían especialmente que generaban una sensibilidad bastante definida y bastante contrastada con respecto a lo que pasaba fuera, ¿no? Y entonces ahora aparece Fernando Álamo, que curiosamente tira de una tradición que es novedosa, que es utiliza esa ironía que había aparecido en los años 70, es decir, decíamos, el hecho de que el artista se quede a trabajar en Canarias indica que va a vivir un exilio mental, ¿no? Es decir, el cuerpo lo va a tener aquí y la mente la va a tener en la documenta de Kassel. Bueno, un poco después en la documenta de Kassel, al principio la tenía pues en la Fundación Juan Marc y luego en la Fundación La Caixa, ¿no? Pero es decir, la cabeza la tienes fuera y el cuerpo lo tienes dentro. Esto lo que provoca es una especie de decisión que te permite un juego irónico, es decir, te miras desde fuera, ¿no? Es decir, de alguna forma, si hasta ahora la naturaleza te poseía, ahora miras tu entorno y te miras a ti mismo con esa distancia irónica que permite ese juego del exilio. Y por lo tanto te acercas a tus mitos, pero como en este caso Fernando Álamo, te acercas a estos mitos de forma completamente irónica. Es decir, ya no dices Canarias con esa rotundidad seria que se decía hasta ahora, sino que dices, como todo en la posmodernidad, sabes que no sé quién dijo por ahí, pero es muy acertado, que en realidad la posmodernidad no es nada más que esto. O sea, la posmodernidad se puede caracterizar porque a partir de la posmodernidad todo el mundo dice mujer, realidad, representación, pintura, ¿no? Que es, bueno,
vamos a seguir hablando de esto porque si no tenemos nada, pues entonces ahora ya se dice Canarias, ¿no? Pero Canarias ya no es esa realidad que tengo en mí como un genio poseído, sino que es esa cosa que veo como un objeto de contemplación que tengo ahí enfrente. Y lo miro pues como una construcción más o menos mítica y como ven pues bastante de coña, ¿no? Con una especie de loro parque aquí con camellos y tal. Y por supuesto con una referencia que va a ser fundamental también para la siguiente generación, que es el cine, ¿no? Es decir, la señora esta que ven aquí no es precisamente una gracia ni una ninfa, sino que es una actriz posiblemente porno, ¿no? Fernando Álamo es así, ¿no? Es decir, juega... Yo tengo un alumno bastante bestia que cada vez que le pregunto, ¿pero tú por qué haces arte y tal? Dice, yo para follar. Bueno, pues Fernando Álamo no diría yo que tanto, ¿no? Pero de alguna forma estamos en los años 80. Estamos en los años 80, que ya el otro día lo relatábamos como un ambiente pues más o menos jovial, y era eso que llamábamos los años del entusiasmo. El artista puede ser una estrella, ¿no? En cualquier caso, la obra de Fernando Álamo es una obra en la que empieza a retratarse a sí mismo, como ven, no de una forma muy realista, no sé si lo conocen, pero en cualquier caso se posiciona él a sí mismo de una manera manifiestamente irónica, incluso un pelín cínica. Piensen que el cinismo, siempre tenemos una mala imagen del cinismo, pero el cinismo no es nada más que aplicar unas normas que sabemos que no tienen fundamento, ¿no? Cínicos ahora mismo somos todos aplicamos unas normas, o sea, todos nos seguimos casando a pesar de que sabemos que no es para toda la vida, seguimos teniendo hijos a pesar de que sabemos que no les vamos a educar, seguimos siendo padrino de no sé quién a pesar de que no les vamos a llevar a la primera comunión, es decir, seguimos haciendo cosas a pesar de que no nos las creemos, ¿no? Es decir, entonces, la posmodernidad, además de comillas, pues tiene también ese aire cínico, ¿no? Entonces, eso nos permite esa distancia en la que, como ven, Fernando Álamo se recrea en esa posibilidad de ser, pues, el héroe entre las chicas. Y esta referencia la voy a hacer muy rápida, porque de repente otra de las referencias fundamentales de Fernando Álamo va a ser Manet, que a mí me parece un ejemplo clarísimo para explicar ese giro desde lo que yo llamo colonialismo cultural, que es la utilización de los lenguajes de fuera para contar las cosas de dentro, a lo que va a pasar después, que es utilizar los lenguajes de dentro para contar las cosas de fuera, ¿no? Y eso se hace fundamentalmente a través de la vía Manet, de lo que yo llamo la receta Manet, que en realidad es la receta Baudelaire, que es mezclar al 50% lo eterno. Saben que Baudelaire decía eso. ¿Cómo hay que pintar? Pues hay que mezclar al 50% lo eterno, lo de siempre, y al 50% lo contingente, lo variable. Eso es el desayuno en la hierba. El desayuno en la hierba es toda la tradición clásica. Bueno, no voy a hablar del desayuno en la hierba porque no vamos a acabar, ¿no? Entonces, pero un poco la cosa iba ahí. Bueno, Fernando Álamo va a tirar de una tradición que en principio es una tradición que es la tradición de los malos, ¿no? Ya habíamos visto que toda la historiografía canaria se ha hecho con esa separación maniquea, por otra parte más que justificada, entre pues los de derechas y los de izquierdas, es decir, los franquistas y los antifranquistas o los republicanos, ¿no? Curiosamente, la tradición de los franquistas, a pesar de que formalmente es muy parecida, pues será una tradición perversa, ¿no? Fernando Álamo se va a fijar en ella, no porque tenga especial fascinación por el pasado franquista, sino porque precisamente le parece más sincera, más verdadera, en la medida en que es absolutamente falsaria, ¿no? Es decir, en que es más manifiesta su falsedad. Bueno, basta recorrer todos nuestros casinos y cabildos y tal para encontrarnos pues todos estos cuadros de Pedro Guezala y de tal, que son pues ese canto al eudemonismo canario, ¿no? Esa cosa que tanto le gustaba a Franco, de todos los trabajadores súper felices de estar explotados y encantados y tal, yendo a las romerías. Que todo esto nace de aquí, de Néstor, bueno, pues que como saben es un modernista decadentista que a principios del siglo XX, pues cuando vuelve a Las Palmas, con una pluma espectacular, pues de repente tiene serios problemas de integración en una sociedad que es una sociedad muy rural, y de repente tiene una idea muy clara, y es: esto solo lo podemos transformar llenándolo de guiris, ¿no? El día que aquí haya más vieneses, que era lo que a él más le gustaba del mundo, que canarios, pues esto va a ser una sociedad moderna, ¿no? Entonces inicia un proyecto que, por cierto, es un proyecto muy Escuela de la Laguna. Aquí está Néstor, como ven, casándose consigo mismo en esta especie de gran boda, no diría homosexual, sino autosexual, ¿no? Con estos fastos
absolutamente decadentistas y modernistas, y entonces pues empezó a pintar también todos estos grandes frescos que habrán visto 800 veces, que como ven es una especie de disneylandización de Canarias, ¿no? Es decir, todo lleno de camellos, de no sé qué, y bueno, pues tira también de esta tradición de madre naturaleza, mujer nutricia, una tradición también muy noucentista, ¿no? Para, en su caso, más perverso, porque en su caso toda esta referencia a la feracidad de lo canario es a través de referencias homosexuales y, por lo tanto, pues difícilmente reproducibles, ¿no? Pero, en cualquier caso, se empieza a imaginar una Canarias que tiene mucho éxito, con unos referentes que fundamentalmente son los referentes de la Baja California. Esto lo digo para que vean que son referentes también muy cinematográficos, y empieza a imaginarse una arquitectura que luego ha tenido mucho éxito como arquitectura canaria, pero que es una arquitectura imaginaria casi en términos peliculeros, ¿no? Y se pone a hacer pues trajes de maga y tal, y inventa el famoso pueblo canario, ¿no? Que es una especie así como de gran Belén de la canariedad, pero todo esto lo hace con una... O sea, no vean en ello como una apuesta por la identidad, sino todo lo contrario. Es decir, claramente él decía, vamos a ver, él se anticipó muy claramente al momento postfordista en el que la diferencia se ha convertido en un bien de mercado, ¿no? Es decir, muchísimos años antes, bueno, de todos modos fue él el que propuso que en los aeropuertos hubiera empleados del Cabildo. ¿Qué pasa con esto? Hubiera empleados del Cabildo vestidos de magos repartiendo plátanos, ¿no? Cuando los turistas llegaran y tal, ¿no? Es decir, se trataba de hacer, pues eso, como una gran mentira, es decir, de convertir Canarias en un parque temático, porque era lo que pedía, disfrazarse de exótico para, de alguna forma, pues satisfacer las solicitudes de fuera. Entonces, esa tradición, lo que pasa es que con la maga ya trastocada en actriz porno, pero con canario, plátano, loro parque, etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco la tradición en la que se mueve Fernando Álamo, pero ya les digo que no para decir esta es la verdadera Canarias es la Orotava, sino todo lo contrario. Es decir, la verdadera Canarias no existe. O sea, una de las cosas más determinantes del arte del periodo que estamos trabajando es que, claro, el sur, ese sur que había conocido Unamuno, que era el sur verdadero, el sur seco, el sur tal, ahora... ya en esta época es las Verónicas, quiero decir. Entonces, claro, cuando lees a Unamuno diciéndote que, pues eso, no sé, que Playa Blanca o que Arona o que no sé qué es lo verdadero, pues tú piensas en lo que has visto y dices, claro, esto ya es como decir, el sur ha dejado de existir. Bueno, y Fernando Álamo hace otra cosa que es, como no sabe muy bien qué pintar, pues encuentra un catálogo de muebles antiguos y se pone a pintar muebles antiguos, y encima de los muebles antiguos hace unos bodegones muy raros con un conjunto de frutas que a él le interesan especialmente porque le parecen frutas outsiders, ¿no? Hace una especie como de estudio de todas las frutas que aparecen en los bodegones tradicionales. Y curiosamente hay algún tipo de... Así como los bodegones tradicionales están llenos de naranjas y de faisanes, no sé por qué, pues no hay sandías, ¿no? No hay sandías ni pepinillos. Y entonces a él le interesan muchísimo todos estos personajes, todos estos outsiders, que les vuelve a traer al espacio del cuadro, que es un espacio, como ven, muy difícilmente de amueblar. Coge unos muebles, que son unos muebles de Almoneda, que es un catálogo de subastas, por cierto, no se lo he dicho, y todos estos muebles que están ahí están subastados, están en Almoneda, se los trae a sus cuadros, haciendo una mezcla que, como ven, es una mezcla pues claramente posmoderna, es decir, una mezcla en la que el pintor constantemente falla ante la posibilidad de organizar el cuadro. Esto es importante porque estamos hablando de cuadros. ¿Qué es un cuadro? Un cuadro es un instrumento que consiste en coger todo lo que pasa, todo lo que es variable, todo lo que es confuso, y reducirlo a una imagen definida, ¿no? Es decir, piensen en los cuadros renacentistas. Se tira una línea de fuga y se crea un elemento cósmico que va a permitir
crear un antes y un detrás, una organización, una caja escénica, ¿no?, en la que el mundo entero se ordena, ¿no? Entonces, eso es lo que se supone que tiene que hacer la pintura. Evidentemente, la pintura en la posmodernidad no tiene nada que hacer, lo único que puede hacer es certificar su incapacidad. El artista convoca a todos estos personajes homeless, a todos estos outsiders y a todo este mobiliario con el que es incapaz de organizar la escena y sencillamente pues hace estos encuentros que ya no tienen ni tan siquiera el encanto de los surrealistas, no son el encuentro como era aquello entre un paraguas y un no sé qué en una máquina de coser en el quirófano de no sé qué, sino que son sencillamente pues encuentros completamente absurdos y aleatorios en la que aparece pues el pobre Pepinillo pues muy taciturno aquí como en el diván del psicoanalista contándole las penas al pintor. Esto del diván psicoanalista es importante porque la posmodernidad es una época muy posfreudiana, ¿no? muy psicoanalítica, por así decirlo, ¿no? Saben que los psicoanalistas son unos psicólogos muy raros que lo único que hacen es dejarte hablar y conforme tú le vas contando cosas interesantes ellos van diciendo no, eso no, hasta que tú le cuentas pues cosas, no sé, cuando ya le has contado todo y todo y he dicho eso no, pues al final dices, coño, pues de pequeño me tropecé un día, yo qué sé, mi padre me levantó la mano, pues un día recuerdo que se me cayeron los mocos en clase y todo el mundo se rió, pues no sé qué, y ahí, ¿no? Es decir, esa basura biográfica, ¿no?, es lo que resulta interesante. Bueno, pues esa acumulación de basura biográfica, ¿no?, es muy posmoderno o muy posfordista, es decir, la imposibilidad de someter la vida a un gran relato, el que no tengamos pintores, ¿no? Es decir, el que no tengamos una gente que pueda decir esta es la imagen de las cosas como Dios manda y en esta escenografía hasta los pepinillos van a encontrar su sitio, ¿no? Pues aquí tenemos a este pepinillo completamente taciturno. Como ven, el humorismo es una de las cosas que vuelve a aparecer en un arte que el arte canario había sido tradicionalmente bastante serio, ¿no? Bueno, ya metidos en esta generación más cercana y sin que podamos integrarlo en la Escuela de la Laguna, pero también con unas referencias pues o con unos vínculos muy claros, estaría Jorge Ortega, que como ven empieza ya a pintar algunos de los referentes que van a ser claros para todo lo que vamos a ver después, que es gente flotando, ¿no?, y gente dando volteretas, es decir, gente desorientada, gente mareada y gente en un escenario líquido, y además un tipo de pintura que pierde ya pues esa contundencia, esa estereometría, ese carácter ontológico, ¿no? Todo empieza a ser ya menos ontológico y empieza a ser mucho más fenomenológico, ¿no? Es decir, las cosas ya no tienen tanto ser, ¿no?, y empiezan a tener, las cosas ya no son, sino que están, ¿no? Y veremos pues cómo evoluciona todo esto. Y sobre todo empieza a pintar a personajes de clase media. Otra de las cosas que yo creo que es bastante característica del arte canario contemporáneo es que en esta época que estamos estudiando, fuera de Canarias, en Canarias y fuera de Canarias, el tema central de los últimos años ha sido la subjetividad, ¿no? Es decir, el gran tema, el tema que a todo el mundo nos preocupa es la subjetividad. Es decir, ¿a qué nos podemos sujetar? ¿Qué posibilidades de sujeción nos da el mundo contemporáneo para entendernos a nosotros mismos como sujetos, ¿no? Es decir, para entendernos, representarnos y hacernos entender, para reconocernos y hacernos reconocer, ¿no? Bueno, la subjetividad estadísticamente en el mundo mundial, o por lo menos en el mundo mainstream, ha sido siempre la subjetividad del subalterno, ¿no? Da igual que el subalterno fuera el proletario, el homosexual y luego el transexual o el poscolonial o la mujer o cualquier otra minoría dentro de esta lógica que alguna vez se ha llamado la cultura de la queja, ¿no? Curiosamente, el gran protagonista del arte canario contemporáneo va a ser la clase media, ¿no? Es decir, también como esa y a mí esto me parece un elemento central porque precisamente lo que caracteriza, desde mi punto de vista, el posfordismo es no la proletarización de la clase media, que es lo que temía Marx y que fue lo que se produjo en la República de Weimar y por eso se produjo el advenimiento del fascismo. Básicamente porque ya los burgueses no son ni tan, es decir, la clase media ni tan siquiera son proletarios, en la medida en que ya ni Dios tiene trabajo, ¿no? A todo lo más que pueden aspirar es a pagar el contrato de autónomo para cobrar 600 euros. Es decir, lo que estamos hablando es de la precarización de la clase media,
¿no? Que no es exactamente la proletarización. Entonces, ese personaje precario, ¿no? Es decir, no entraba hasta hace poco en la categoría de la subalternidad, porque la categoría de la subalternidad estaba muy basada en esa idea ontológica de la identidad. Yo soy gay, me tiran piedras, por lo tanto lo que quiero es que se me reconozca, ¿no? Pero que se me reconozca, recuerden pues todo el feminismo de primera y segunda ola, o sea, todo el feminismo de la diferencia frente, perdón, de la igualdad frente a lo que sería la tercera ola, que sería el feminismo de la diferencia. Es decir, no soy mujer en absoluto. La mujer es un constructo intelectual y no quiero que se me reconozca como mujer porque no quiero ser mujer ni que se me reconozca como nada, que se me identifique, ¿no? Entonces, bueno, pues esa referencia a ese ser, digamos que no aparecía en la película, que era pues, las clases medias, empieza a aparecer aquí también con una visión bastante perversa, porque todos estos retratos, que es otra de las cosas que va a ser constante en esta generación, evidentemente son imágenes de segunda mano. Estos señores que ven aquí existen, pero son imágenes, ¿saben esos bancos de imágenes que utilizan los diseñadores para hacer lo mismo, pensiones, anuncios de pensiones del Banco de Santander que venta de molinillos, ¿no? Que siempre hay como parejas, no sé qué, gente de mediana edad súper contenta, viejitos jubilados pasando por la playa, ¿no? Pues son todos personajes de esos bancos, es decir, vidas inexistentes. Bueno, recuerden esa idea de Pedro González como y estos son otros cuadros de Jorge Ortega, que también pinta su estudio, que va a ser otro de los referentes, el espacio de trabajo y de vida, y que, como ven, pues han perdido también esa especie de estereometría cóncava, es decir, dejan de ser un fondo en el que pueda asentarse fácilmente la figura. Son cuadros en los que pinta casi como con veladuras, diferentes horas del día en el estudio, pero haciendo un palincesto, ¿no? Una encima de otra. Entonces, al final, lo que se ve es una especie de reverberación lumínica que dificulta la percepción del entorno como algo sólido, como algo donde se pueda estar de una forma más o menos cómoda, ¿no? Entonces, ahora ya vamos a meternos directamente en eso que podríamos llamar la Escuela de la Laguna, es decir, vamos a meternos ya en los años 90 y 2000, ¿no? Es decir, la primera clase vimos por los 70, 80, la segunda los 80, 90, y ahora ya vamos a meternos al final de los 90, 2000, con un tipo de grupo, de sensibilidad. Por supuesto, ya les digo que ya no estamos en la época de la vanguardia, por lo tanto no hay manifiestos, no hay grupos de trabajo, pero sí que hay claramente, bueno, incidiremos luego en eso, ¿no? Es decir, como afinidades electivas, ¿no? Y toda esta gente, de alguna forma, se vincula con un procedimiento de trabajo que es la pintura, ¿no? La pintura en los años 90 ya era un disparate absoluto, ¿no? Esto, leído en términos de Las Palmas, o sea, leído en términos de nuevos medios, evidentemente esto es claramente un anacronismo, ¿no? Es decir, lo que tocaba en esta época era hacer performance, es decir, lo que se llamaba nuevos comportamientos desde los años 70, que ya no eran tan nuevos, evidentemente, ¿no? Es decir, performance y apropiacionismo, ¿no? Es decir, ready-made más trabajo con el cuerpo, ¿no? Y de repente aparecen unos pibes que deciden pintar. ¿Por qué es esto? Desde mi punto de vista, porque esta es una generación que ya claramente es universitaria, ¿no? Y además pertenecen, así como hasta ahora ha habido sensibilidades y afinidades, yo creo que ahora empieza a haber grupos definidos de trabajo intelectual más o menos intensamente autorreferenciado, ¿no? ¿Por qué la pintura? No lo sé, luego nos lo explicarán sus propios protagonistas, pero desde mi punto de vista porque en Tenerife te da vergüenza ajena lo de los nuevos medios. Es decir, cuando estás en la facultad estás muy al cabo de la calle de qué es lo que mola,
¿no? Y entonces de repente hacer lo que mola, pues claro, lo que mola lo enseñamos en primero y cuando en segundo sigues haciendo lo que mola, pues siempre le dices a alguien, mira a ver si le das una vueltita, ¿no? Que esto ya lo hemos visto todos en las revistas, ¿sabes? Porque aquí recibimos las revistas y tal. Y entonces la vueltita se trató, es decir, la vueltita en una versión muy canaria, es decir, así como muy anacronista, consistió básicamente en decir, bueno, aquí siempre al artista canario se le habían ofrecido como dos posibilidades básicas, ¿no? Una, hacer lo mismo, otra, hacer lo otro, ¿no? La dialéctica de lo mismo o lo otro. O sea, o bien sigues la cronología de Las Palmas, que consiste en el artista de provincias, lo que tiene que ver es qué es lo que está sucediendo en la documenta y hacer eso, ¿no? Y generar esa historiografía que consiste en, pues eso, el primer cubista de Canarias, el primer fobista de Canarias, el primer arte poverista de Canarias, el primer expresionista de Canarias y tal, ¿no? O eres como un plagiario y un seguidista, que sería lo mismo, o bien lo otro, ¿no? Es decir, juegas a tu autoexotización y lo que haces es tirar de diferencia, ¿no? Es decir, pues yo lo que voy a hacer son mis plátanos, mis magas, o mis volcanes, o mis playas de arena negra, ¿no? Claro, en esta época ya habíamos visto que estábamos en la época de después del entusiasmo. Es decir, durante la época del entusiasmo, es decir, en los años 80, el artista todavía pensaba, como Fernando Álamo, que iba a ser una estrella, ¿no? Es decir, que iba a subir al estrellato y que iba a triunfar como la Coca-Cola y que Canarias estaba en el mundo y que, por lo tanto, pues si tú hacías vanguardia italiana, pues acabarías en la documenta pues como Enzo Cucchi. Ya vimos que ese episodio inmediatamente reveló claramente que la documenta no era para nosotros, ni para los canarios, ni para los españoles en general, ¿no? Y por lo tanto esto ya es posentusiasmo, es decir, la sincronía pues no mola tanto porque ya nadie se cree que realmente vayamos a pillar cacho del pastel. Y por otra parte la autoexotización ya en esta generación es completamente implanteable, básicamente porque esta es una generación que ya ha aterrizado muchas veces en el aeropuerto del sur y muchas veces le ha dado un señor vestido de mago un plátano. Entonces quiere decir que ya a partir de ese momento pensar de verdad en la verdadera identidad del sustrato de lo canario pues es algo como completamente inimaginable. Bueno, entonces lo que se ponen es a trabajar en ese espacio intermedio entre lo mismo y lo otro. Ni voy a hacer lo que se hace en el mundo metropolitano, ni voy a tirar de mi propia tradición vernácula. Entonces, ¿qué coño voy a hacer? ¿No? Y entonces dicen, pues no tengo ni puta idea. No saben qué hacer, y entonces como no saben qué hacer, pero han decidido que van a ser artistas, pues entonces dicen, ¿y por qué no tematizamos esto? ¿Por qué no tematizamos que no tengo nada que decir? ¿No? Y entonces deciden decirlo en pintura. ¿Por qué? Porque es completamente absurdo, ¿no? Es decir, la pintura, en esta época la pintura se le criticaban dos cosas, básicamente. Que es, primero, que quería ser representativa, ¿no? Decían, es que la pintura es un arte metafísico, porque lo que quiere es, eso que decíamos antes, quiere coger lo que fluye, lo que pasa, lo que es transitorio y reducirlo a una verdad contenida, ¿no? Eso de Goethe de detente, oh bello instante, ¿no? Es decir, parar el flujo y decir, esto es lo verdadero, coger de todo lo que hay y decir, esto es lo realmente importante. Por supuesto, en la posmodernidad eso ni se puede plantear, o sea, todo esto es metafísica barata y no hay verdad, no hay más verdad que precisamente el flujo, el simulacro, lo cambiante y tal. Por lo tanto, la pintura es mala porque quiere representar. Y otra cosa de lo que se decía de la pintura es que además es completamente inútil porque es incapaz de representar. Porque ahora mismo la única forma de representar pues es ese cacharro de ahí. Un vídeo, un no sé qué, un holograma, una nueva tecnología, es decir, algo que sea capaz precisamente de captar el flujo de una sociedad que está completamente cambiante. O sea, por una parte de la pintura se estaba diciendo que era mala porque representaba y por otra parte se estaba diciendo que era mala porque no era capaz de representar. Coño, pues un chollo, ¿no? Es decir, si yo tengo un instrumento que quiere representar pero sabe que no puede, es decir, que es un instrumento que en sí mismo es absurdo, ¿no? Es decir, es estupendo para contar la película que quiero contar, que es básicamente la película de la antiideología. Tengo que representar, pero no puedo representar. Es decir, tengo que comprometerme. Piensen que todo esto estamos partiendo siempre de esa apuesta inicial, años 70, que es
sigo en la tradición de la modernidad, es decir, sigo en la tradición del arte abstracto, sigo en la tradición del nihilismo. Recuerden aquellos cubos de Gonzalo González, es decir, sigo en la tradición de quitar referentes, o sea, no estoy en la tradición de, como vivo en la posmodernidad y todos los valores se han ido a tomar por culo y vivimos todos desorientados y esto es un caos, me voy a agarrar a mi virgen, mi guanche, mi verdad ancestral, mi santo patrón, o voy a escarbar a ver si encuentro alguna verdad. No, esto es algo que se descarta, ¿no? Y entonces, si no tengo esas verdades tutelares, surge ese problema. ¿Qué diablos voy a pintar? Bueno, pues si tengo que pintar algo, es decir, si tengo que crear nuevos valores civiles a partir de esa tabla rasa, ¿no? de ese vaciamiento que había hecho el nihilismo, pues la pintura es fantástica, porque todo lo que pinta es manifiestamente ficción. Y además una ficción torpe, ¿no? Una ficción que de entrada sabe que no vas a poder representar el flujo de lo real. Esto de la pintura torpe es absolutamente esencial en todos estos artistas, que curiosamente, es decir, mira que por la Facultad de Bellas Artes pasan un montón de pintores bastante dotados, ¿no? Es decir, dotados para la pintura, que generalmente son los únicos que tienen que abandonarla inmediatamente. Esta era una generación que no tenía especial mano pictórica. Es decir, que la determinación de pintar no fue porque, es decir, es muy normal decir, bueno, pues estoy en la facultad, pinto muy bien, pues me pongo a pintar, porque es lo mío, no es lo que me sale. No, en este caso fue una decisión radicalmente conceptual. No me salía, pero me voy a empeñar en pintar. Algunos además lo han conseguido, otros afortunadamente no, siguen pintando razonablemente mal, ¿no? Entonces, esa disposición a que la pintura, primero, no tiene nada de autoexpresión, no tiene nada de esa pintura ochentera de la pintura es yo echando espumarajos expresivos de mi yo que llevo dentro y tal, y tampoco tiene nada de maestría, ¿no? De hecho es una pintura bastante coagulada, ya la veremos, ¿no? Y tiene mucho de performático, ¿no? Tiene mucho de voy a hacer un poco el ridículo, voy a autoexponerme, yo y mis amigos, mi entorno cercano, haciendo el capullo, ¿no? Pues mirando por ahí, asomándome no sé qué, leyendo un periódico. En realidad vamos a hacer pintura de historia a partir de Juan Hidalgo, ¿no? Que en principio es una cosa como bastante absurda, ¿no? Es decir, voy a porque parece que Juan Hidalgo lo que tiene que ser es performance, ¿no? Pero fíjense que, porque no estos, pero casi todos los cuadros que vamos a ver a partir de ahora son cuadros que son muy grandotes, o sea, es en formato pintura de historia. Entonces, voy a hacer pintura de historia, ¿no? Pero enseñando mis vergüenzas, ¿no? Tratando de vestirme, enseñando los calzoncillos, enseñando las bragas y, sobre todo, como ven, bueno, no sé, supongo que muchos los reconocen, otros no, pero vamos, aquí estamos viendo al círculo afectivo de los artistas y a los propios artistas autorretratados. Esto es un elemento que desde mi punto de vista también es central en el arte canario. Es decir, si alguien ha decidido exiliarse pero dejar el cuerpo dentro, ¿no? Es decir, si el artista canario ha decidido que va a pintar aquí, lo cual es absolutamente absurdo porque todo el mundo sabe que la historia del arte no pasa por aquí, entonces lo que va a hacer es emigrar con la cabeza y tener la cabeza fuera y el cuerpo dentro. ¿Qué pasa? Pues como, no sé si ustedes son suficientemente mayores como para haber tratado de hacer viajes astrales, pero en mi época, que éramos un poco capullos, hacíamos estas estupideces, ¿no? Y se trataba de ver nuestro cuerpo desde fuera, ¿no? Pues un poco el artista canario hace eso, ¿no? Es decir, juega ese rollo de la ironía, que es desprender y tal, y mirarme mirando, ¿no? Esto desde mi punto de vista es fundamental por una cosa que contaba Gonzalo el otro día, y es que lo primero que sabes que tienes que hacer si te dedicas al arte en Canarias es generar tu propio ámbito de interlocución. Esto no es Nueva York, aquí no sales a la calle y la gente habla de lo tuyo, ¿no? Sino que si quieres hacer esto aquí, que es una cosa, tiene que ser una cosa suficientemente impostada y sobre todo tienes que buscarte interlocución. Esto es una de las razones por las que yo creo que en Canarias hay tantas parejas. En Canarias hay un montón de artistas que trabajan por parejas, ¿no? Yo creo que es porque trabajar aquí solo es muy duro, ¿no? Entonces, pues si tienes una pareja, por lo menos, digo, ¿y tú qué? Esa sensación un poco del artista canario, que es una cosa como de ventriloquía, ¿y tú qué piensas? Y tal, pues yo estoy muy convencido y tal. Coño, si tienes otro, ¿no? Pues parece que la cosa es más sencilla. Pero también es verdad que hemos dicho que todo el arte canario de esta época es fundamentalmente antiidentitario, ¿no? ¿Cuál es el principio de identidad? Es yo soy lo que soy. El principio de antiidentidad sería
yo soy lo que no soy, ¿no? Es decir, entonces, esa disposición que habíamos dicho de poner la cabeza fuera de mí, precisamente para que mi determinación de pintar aquí me saque de mí, ¿no? Y me permita verme desde fuera y me haga como Juan Hidalgo viéndome mis vergüenzas, porque claro, cuando alguien... Eso es la ironía, ¿no? La ironía no consiste en... la ironía no es sentido del humor, no consiste en que alguien vaya por la calle y se caiga y yo me ría, ¿no? Ni tan siquiera consiste en que cuando yo me caigo me ría, ¿no? Consiste en verme cayéndome y reírme, ¿no? Entonces esa observación de mí mismo que contraviene completamente el principio de identidad. Para ser yo mismo tengo que ser otro, que es básicamente lo que tiene que hacer el artista de provincias. Para ser él mismo tiene que inventarse un alter ego, tiene que ponerse desde fuera y mirarse desde fuera, tiene que inventarse como un espacio de interlocución, que es una de las cosas que ocurre constantemente aquí. Con lo cual aparece este fenómeno, ¿no? Y es que primero aparece el cuadro dentro del cuadro, este rollo tan barroco de la representación dentro de la representación. Esto ya lo habíamos visto, la sola elección de la pintura me supone que tomar conciencia plena del método representativo que estoy utilizando. Nada de voy a representar verdad. Básicamente lo que voy a representar es un instrumento para la representación que conforme estoy diciendo cosas estoy viendo primero el instrumento, ¿no? Es decir, de antemano estoy diciendo, oye, estoy haciendo una ficción. Y entonces, ¿qué ocurre? Que me veo mirando. Esto es fundamental en el arte de provincias. Cuando alguien vive en Nueva York, aprende por los poros, ¿no? Es decir, va por la calle y va captando el aroma de los tiempos, el zeitgeist, ¿no? Va por ahí y, bueno, no lo sé, yo no he estado nunca en Nueva York, pero vamos, quiero decir, se debe notar, ¿no? O bueno, he estado, pero como todos los turistas, quiero decir, que no como para enterarme de nada. Quiero decir que se debe notar por ahí cómo fluyen los tiempos, ¿no? Aquí no, aquí los tiempos nos vienen en un catálogo que suele tener un logotipo de un banco por la parte de atrás, ¿no? Entonces aquí digamos que todas las preferencias las preferimos ya preferidas, ¿no? Es decir, nos vienen ya como previamente catalogadas. Entonces, aquí somos especialmente conscientes de cuándo descubrimos ese catálogo que nos hizo hacer nuestra obra, de en qué momento vimos no sé qué, que nos hizo no sé cuántos. Es decir, aquí todo el mundo, algunos tratan de ocultarlo y tal, desde mi punto de vista es bastante absurdo, pero quiero decir que no es como cuando alguien vive en la metrópoli, que es posible que llegue a olvidar de dónde le llegó la influencia, ¿no? Porque como que andaba por ahí. Aquí está claro. Llegó el día que estuve en esa clase, en esa conferencia, vi ese catálogo, no sé quién me dijo no sé cuántos. Por lo tanto, sabemos que miramos, ¿no? Y que ese mirarnos a nosotros mismos mirando, que es lo que yo habitualmente llamo metapreferencias, los artistas de la metrópolis tienen preferencias. Yo prefiero esto, prefiero lo otro. Aquí, como preferimos cosas ya preferidas, no preferimos unas cosas, sino que tenemos metapreferencias. Es decir, preferemos preferir, ¿no? Es decir, por eso es un arte también metaacadémico, ¿no? Es decir, es un arte, bueno, como ven aquí, plenamente consciente de su propia construcción como arte. Con lo cual, la pintura es como una construcción ¿de qué? De mi propia intimidad, ¿no? Es decir, de la construcción de mi propia decisión de ser artista. He decidido ser artista, no tengo ni idea cómo coño voy a hacer esto, me encuentro en mitad de todos los referentes y no me voy a abrazar a ninguno, y por lo tanto lo que voy a hacer es tematizar mi propia perplejidad y hacer una especie de diario pictórico que consista en cómo me construyo a mí mismo como artista, ¿no? Ese cómo me construyo a mí mismo como artista es fundamental. Recuerden lo que habíamos dicho pues, de Adrián Alemán y tal, que es otro elemento como también básico, que es... digamos que en la metafísica insular tradicional yo nazco isleño y por lo tanto la isla habla por mí, ¿no? Entonces yo soy lo que soy, tengo identidad, ¿no? Y de repente habíamos pasado a partir de los años 80 a yo soy lo que hago. Lo que yo soy no es lo que hace la naturaleza en mí, sino que lo que yo soy es lo que yo hago. Por lo tanto, mi decisión de ser artista, es decir, no es que los cuadros, que era lo que se pensaba antes, los cuadros sean como yo soy, ¿no? Como yo soy no sé cómo, pues mis cuadros tendrán que decir, como yo soy violento, pasional, no sé qué y tal, pues mis cuadros saldrán rojos, ¿no? No, ahora es todo lo contrario, no es que los cuadros salgan... Así es como se ha hecho toda la historiografía clara, ¿no? Es decir, clásica, esa especie de historia del arte como manía de los artistas. Vamos a ver si al artista, todo ese rollo de la basura biográfica que le decía, a ver si a este artista le violaron de pequeño o le pisaron un callo y tal, y entonces por eso pintan rojo o por eso pintan no sé qué y tal. Ahora es todo lo contrario, es decir, ahora es...
yo soy lo que hago, ¿no? Entonces, esa decisión de hacer algo para ser algo, ¿no? Es ese mundo de la autoconstrucción en la que constantemente lo que estoy relatando es primero el cuadro dentro del cuadro y después el proceso del estudio. Un proceso del estudio en el que, como ven, se vive, se duerme, se vive dentro me retrato dentro del cuadro, me retrato dentro de esa autoconstrucción que, como ven, es una autoconstrucción escénica. Y es una construcción, como ven, con una pintura muy poco fresca, muy poco tropical, muy poco impresionista. Es muy trabada, si quieren, muy Fran Ro, ¿no? Es decir, casi todos estos personajes parecen como Vivelot, parecen Madelman, básicamente porque se está haciendo pintura, una pintura así como aparatosamente compositiva, ¿no? Se está construyendo la escena y se está haciendo, insisto, un cuadro de historia de un acontecimiento en el que no ocurre nada aparentemente. Es uno de los referentes fundamentales del arte burgués, no uno de los referentes fundamentales del arte burgués, o sea, el arte burgués por excelencia es la novela, ¿no? Como saben, la novela es una metodología artística que nace frente a la épica, pues del momento en el que decidimos empezar a relatar elementos contingentes, es decir, elementos absurdos. Cuando se escriben las primeras novelas, todos los críticos literarios, si es que existían en aquella época, empiezan a decir, pero bueno, ¿qué mierda es esto de que hay un tío aquí que me cuente que el protagonista va al váter, que se rasca las narices, que se queda embarazada, que se tropieza, pero ¿qué mierda de basura biográfica es esta, ¿no? Es decir, la novela es precisamente es ser capaz de construir una vida a partir de accidentes, ¿no? Entonces, esa idea de construir a partir de la nada, de lo accidental, que es lo único que tiene esta generación. Es decir, esta generación tiene su propia perplejidad, ¿no? Su nada, y lo que va es escenificarla. O sea, lo que va a contar es la determinación de relatar su vida en una clave biográfica. Que piensen que esto es completamente extravagante en el mundo en el que nos movemos. Nos movemos en un mundo en el que básicamente la vida es acumulación de experiencias, ¿no? Un personaje postfordista básicamente lo que quiere hacer es tener un chorro de experiencias detrás de experiencias. Pero esto es una cosa muy viejuna, por así decirlo, o sea, la posibilidad de construir una vida en términos burgueses, es decir, en términos de planteamiento, nudo y desenlace, en términos narrativos, ¿no? O por lo menos de relatar las enormes dificultades para construir este espacio. Y además utilizar el cuadro para expresar la dificultad radical de esto, el propio absurdo de tratar de volver a someter una vida que es fluida al orden, es decir, una vida que son instantes pasajeros a encontrar un momento en el que digas, este es el momento, ¿no?, en el que verdaderamente cuenta mi vida, ¿no? En el momento en el que cuenta tu vida no es la nada absoluta, es la trivialidad absoluta, es una especie de diario tal, más cuadros dentro del cuadro y autorrepresentación, y más gente mirando, más lógica del artista Cotilla, y más cuadro como diálogo, ¿no? Más anecdotario. A partir de ahora voy a acelerar un montón y ya hablamos luego en la mesa redonda porque me quedan un montón de diapositivas y voy lentísimo, ¿no? Un tipo de composición muy narrativa, ¿no? En el que, ahora veremos esto por referencia a otras cosas, en el que de alguna forma se está hablando de la posibilidad de una narración, pero lo que se narran son exclusivamente instantes, como de un diario deshojado, ¿no? Con alguna referencia casi meta-artística, como en este caso al Urinario de Marcel Duchamp, que consiste en coger toda esa tradición del modernismo y del vaciado y volverlo a traer al mundo de lo doméstico, ¿no? Piensen que, ya lo habíamos visto en el caso de Gonzalo González y de Juan Gopar, se trata de partir del blanco sobre blanco, ¿no? Es decir, partir de esa tabla rasa, de ese nihilismo, pero a partir de ahí rehumanizarlo, ¿no? Es decir, volver a meter las historias de la gente. Esto es fundamental en este cuadro, que quizás como el cuadro que podíamos, este y el otro de José, son casi como los cuadros programáticos de la escuela, por así decirlo. Este es un cuadro que se llama zoom out, es decir, es un zoom hacia atrás, es abrir el plano. Si yo cierro el plano, ¿qué me encuentro? Pues el blanco sobre blanco, ¿no? Es decir, la tabla rasa, lo que habíamos visto todos los días anteriores, el abstracto absoluto, el negar, 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 vaciar, vaciar, vaciar.
Si abro el plano, ¿qué me encuentro? Pues lo que me encuentro es que son los... Igual que cuando veía las cajas de Gonzalo, me encontraba todos los bichillos, aquellos sufrientes que le había mandado a su hija, que eran pues esa especie de entomología de lo que hay por debajo del minimal, pues si yo abro un plano hacia atrás, me encuentro que hoy en día los que sostienen esa tabula rasa, es decir, lo que sostienen esa falta de valores, son pues mis propios compañeros. Y ese es el problema de esta generación. Esta generación... su gran fortuna es que ha heredado la modernidad, por lo tanto ha heredado la posibilidad de no ser nadie, ¿no? Es decir, no ha vivido en ese mundo en el que si eras el primogénito tenías que ir al ejército, si eras el segundo varón tenías que ir al seminario y si eras mujer tenías que ir a la cocina, ¿no? Es decir, pero sin embargo... tampoco han recibido los instrumentos burgueses como para hacer una vida, es decir, no encuentran trabajo, no tienen posibilidades materiales para organizar una vida con planteamientos, nudos y desenlaces. Es decir, una vida completamente nómada, sin agarraderos, es decir, tienen que construir su subjetividad, pero sin embargo no tienen ninguno de los patrones tradicionales a los que la mentalidad burguesa se agarraba para montar esa especie más o menos de vida a largo plazo, ¿no? Bueno, entonces... la mayoría de estos artistas se van a Berlín, no por nada, sino porque en Berlín durante una época por las casas eran mucho más baratas que en Tenerife, con lo cual se encuentran con esta metáfora constante que es la de la nieve, es decir, la de la tabla rasa, la del blanco sobre blanco, y en esta nieve pues un día José Otero decide llamar a un montón de amigos porque les va a hacer una foto, pero no les dice cómo se tienen que poner, ni en qué consiste la foto, ni les dice nada, da un paso atrás, el artista da un paso atrás. Todos estos cuadros, como ven, son muy en primera persona, el artista no tiene las claves de nada, no está contando ninguna verdad, sino que está ahí sumergido dentro, sumergido en esa incertidumbre, es decir, lo que está contando es su propia vida, eso que habitualmente llamamos valor biográfico, que es el valor propio de la novela, tratar de construir una vida a través de los fragmentos con la expectativa de que así no solo la vida que yo relato, sino la vida del propio autor que lo está relatando y la vida del espectador viendo cómo se relata una vida, incluso la vida misma cobra esa contextura biográfica, ¿no? Bueno, pues de alguna forma los personajes no tienen ni pajolera idea qué hacer y entonces aparece este desconcierto de personajes sobre tabla rasa y después hace el máximo absurdo del que ya hemos hablado, que es pintarlo. Es decir, agarra una fotografía y la pinta, con esa lógica de no se trata de hacer solo una performance y decir que lo pasajero es pasajero, sino en este caso lo pasajero es historia. Es decir, lo que me está pasando a mí, que es que no tengo asideros, que no tengo un catálogo de verdades, un imaginario que me permita entender mi propia vida con respecto a un sistema de referencias definido, eso que tenía la gente de mi edad, que había heredado un álbum de fotos en el que decía, me caso, me bautizo, hago la primera comunión, voy a la mili. Es decir, era ya más o menos precario, pero bueno, todavía teníamos como un catálogo de cosas, es decir, ahora todo eso ha ido desapareciendo y entonces al final pues lo que queda es personajes en el fondo de una tabla rasa que evidentemente es un entorno frío, ¿no? Es un entorno, es un mundo que está muy bien haber heredado la modernidad, pero ahora queda la siguiente fase, que es cómo coño habitamos este blanco sobre blanco, que evidentemente es un entorno frío. Bueno, voy a toda velocidad. El cuadro como diario son páginas en blanco y por lo tanto el terror de pintar es decidir hacer algo que sea pintable, ¿no? Que esto es una cosa especialmente jodida, es decir, a ver qué puedo hacer que sea digno de ser pintable. El entorno de lo doméstico, bueno, mucha referencia que no voy a hacer ahora a toda la pintura, al origen de la pintura burguesa, es decir, al nacimiento del cuadro, es decir, la pintura flamenca y holandesa del 16 y el 17, más mucho spleen de París. No sé si saben lo que es el spleen de París, pero bueno, mucho aburrimiento. Todo para mí deviene alegoría. La vida pasa muy rápido, no tengo instrumentos para pararla y entonces, pues, bueno, mucho spleen, o sea, mucha pintura francesa del 19, mucha pintura holandesa del 16-17, mucha narratividad doméstica, mucho entorno afectivo.
y mucha incertidumbre y aburrimiento, y mucho mueble, que es tal, y mucho el estudio que se ha convertido en un sitio de trabajo, de vida. Aquí ya sí que esto es como una gran performance pictórica, ¿no? Es decir, vida, trabajo, representación, cuadro, se convierte todo en uno, que era la gran ventaja que tenía este estudio de Javi José, es que bueno, ofrecía, casi tenía como esta dimensión narrativa, era una especie de cómic, tú te ponías en cualquier sitio y parecía que tenías como viñetas de cómic que estaban ahí ya como hechas. Bueno, claro, esto de vivir una vida sin asideros, sin un imaginario definido, pues la convierte en manifiestamente siniestra, ¿no? Es decir, cuando... bueno, es lo que tiene el suspense, ¿no? Es decir, cuando no sabes a dónde va esto, cuando no sabes... es más, cuando empiezas a sospechar que en realidad esto no tiene un guión, ¿no? Es decir, que esta película, que es un poco como... bueno, eso, ¿no? Pues aparece este rollo así como siniestro que tienen todas estas figuras así como pues desaparecidas, desubicadas y descentradas, ¿no? Como ven, se mezcla mucho la fotografía y la pintura, se hace de una forma más o menos indiferente, ¿no? Pero bueno, mucho individuo de relicto, perdido, que no encuentra su lugar en un escenario más o menos indefinido, mucho adolescente, evidentemente, que también es como la metáfora de la autoconstrucción, mucha persona sola en un entorno tal. Claro, una de las cosas que tiene, como verán, todo esto se desarrolla en pintura, aunque sea fotografía, pero la fotografía es enormemente pictórica también, en la medida en que es muy compositiva, ¿no? muy conformada. Claro, cuando tú utilizas recursos típicos de la imagen en movimiento, del cine, ¿no? pero recortas un frame, pues ¿qué ocurre? Que la historia no fluye, ¿no? Es decir, que de alguna forma lo que hago es coagular algo que me da la sensación de que tiene que pasar, pero sin embargo no acaba pasando. Eso produce mucho aspecto siniestro, ¿no? Saben que la definición de los... Bueno, la categoría más propia de los siniestros es el doble. Y el doble, ya lo hemos visto aquí 850.000 veces. Lo siniestro básicamente es inyectar inquietud en el ámbito de lo cotidiano, en el ámbito de lo conocido. Para eso, metodológicamente, lo ideal es eso, es coger algo que fluye y coagularlo en algo que no puede fluir, ¿no? Y entonces esa implosión psicológica de lo que fluye en lo que es estático, que no tiene nada que ver con la vieja pintura, que lo que hacía era encontrar el momento eterno en lo cambiante, sino todo lo contrario, encontrar que básicamente vivimos en una vida que son momentos, vamos, que vivimos una vida que en una película que no tiene guionista y así nos va, ¿no? Bueno, pues más referentes así como cinematográficos en esta pintura posada y muy documental, y también alguna referencia a identidades de género y tal, pero bueno, básicamente siempre en este mismo mundo del autoencontrarnos, autodefinirnos. Me acabo de dar cuenta que no estoy diciendo ningún nombre y que muchos además no están escritos. Prometo ponerle los nombres y les mando los PDFs para que por lo menos tengan la referencia de todos estos autores. Esto es Carmela García y esta es Beatriz Lecuona, esta igual la que reconocen porque está ahí ella. Bueno, más cosas siniestras y tal. Bueno, referencias al cine, a toda la gramática cinematográfica para que se descubra como todos los trucos de la narratividad. Es decir, esto de pintar la pintura sirve para que veamos el cómo la narratividad o el fluir en realidad también tiene una gramática. No voy a entrar ahora en esto porque sería un follón. Bueno, son cuadros que pintan películas, ¿no? Y con esta referencia a eso, al suspense, a vidas que quieren orientarse en el plano de la biografía, es decir, en el plano de la narración, pero que realmente pues no tienen relato, ¿no? Bueno, más referencias al cine, en este caso de Juanjo Valencia. El cine y los cuidados, pero esto ya me lo voy a saltar porque, bueno, luego a lo mejor hablamos de esto, ¿no? También el cine doméstico, ¿no? Es decir, bueno. Y mucho vídeo, que menos mal que no los he traído porque si no tengo tiempo ni para ver las imágenes así rápido, pues fíjate. Pero bueno, ahí también utilizan mucho vídeo, que también es un vídeo, bueno, un vídeo así, de aquella manera. Y mucha elección, ¿no? Es decir, consiste en
en este mundo estallado indefinido, volver a cargar psicológicamente, esto es muy de novela, el momento de la elección. Esto es como el ABC de la subjetividad postfordista, ¿no? Es decir, el sujeto ha pasado de ser el productor a ser el consumidor. Por lo tanto, nuestra capacidad de agencia, nuestra capacidad de determinar lo que está sucediendo, tiene que ver con repolitizar la decisión. Esto es absolutamente fundamental en todo, o sea, básicamente toda esta corriente de lo que habla es de recuperar la conciencia del deseo, que también es muy Juan Hidalgo, es decir, deseo cosas y ser consciente de lo que deseo, que al mismo tiempo es lo mismo que desear la conciencia, ¿no? Es decir, todo esto en realidad no es nada más que una película para contarme a mí mismo la importancia de la recuperación de la agencia sobre mi propio deseo. Esto habría que ponerlo en relación con la idea del deseo setentera, pero ya será en otro momento. Bueno, más decisiones, que son decisiones triviales y tal, y más autorreferencias históricas dentro de los cuadros. Y bueno, en el caso de Ubay Murillo, pues otro de los escenarios, si hemos visto que los escenarios privilegiados son la casa, el estudio y tal, otro escenario privilegiado va a ser el hotel. ¿Por qué el hotel? Bueno, pues porque la referencia con respecto a Canarias es muy clara, después porque los hoteles tienen mucho de diorama, ¿no? Es decir, de construcción tal, pero sobre todo el hotel es también una gran metáfora como del postfordismo. El hotel es ese sitio donde puedes pedir de todo, que te cambien las toallas, que te limpien no sé qué, que te traigan el desayuno a la cama, que no sé qué, que no sé cuánto y tal, con una condición, y es que no muevas nada. En los hoteles todo está atornillado, todo está quieto, no puedes cambiar el horario, no puedes cambiar la decoración, no puedes cambiar nada. Es un poco como el mundo actual, ¿no? Se supone que nos ofrece muchas cosas a cambio de que no cambies nada, ¿no? Es decir, de que la base de la organización y tal. Entonces esa vida en hotel, en realidad, vida en escenarios siniestros, esto vuelve a ser Teresa Arocena, donde también hay mucho spleen de París, y esto también es muy subjetividad contemporánea, este rollo bueno, yo qué sé. Bueno, y reconocerme a mí mismo como figura en este espacio del nihilismo. Piensen que esto es como el cuadro en blanco, ¿no? Es decir, vivo en un parque temático, ¿no? Y me tengo que reconocer a mí mismo como protagonista en una película en la que claramente solo puedo participar de extra, ¿no? Que es un poco la sensación más clara que tiene esta generación y la que aquí se ve más. Es decir, todavía yo ya no, pero mis hermanos mayores, yo les recuerdo todos los días que ellos iban a la universidad y iban a traer la democracia. O sea, iban a derribar a los grises de los caballos, bueno, iban a hacerme a mí un favor, eso, iban a cambiar el mundo, ¿no? Todas las mañanas salían de casa para cambiar el mundo, yo ya no. A mí ya me dieron el mundo cambiado, y ya esta generación, por supuesto, ya tiene clarísimo que lo único que pueden hacer en este mundo es encontrar un sitio donde meterse. A ver si encuentran algún sitio donde cobijarse y tal. Bueno, no, esta generación... La generación actual ahora empieza otra vez, después del 15M, a tener una cierta percepción de que tal. Pero el asunto es eso, es reconocerse en o autorreconocerse en ese momento siniestro de estar haciendo de extra en la propia película y tal. Bueno, Francho es el campeón del mundo de hacer siniestros los espacios familiares, porque tiene un tipo de pintura muy, muy densa, de la que no puedo hablar ahora porque es muy densa, y más gente tratando de hacer figuras para encontrar su sitio en este escenario de mentira, y más decisiones que son decisiones absolutamente triviales, el qué me pongo, pero en esa decisión del qué me pongo está básicamente mi autoconformación como sujeto. Es decir, no se trata de tomar decisiones en concreto, sino que se trata de convertir en cuadro de historia, es decir, de poner el dedo a es decir, que la recuperación de la agencia en la toma de decisiones y convertir eso en la película de mi vida y convertir eso en mi imaginario, es decir, decidir ser alguien. De alguna forma esta gente lo que ha hecho es trasladar la pregunta tradicional de la filosofía, que es ¿por qué algo y no más bien nada? ¿No? Es decir, ¿por qué veo algo y no más bien nada? ¿No? Es decir, pues ¿por qué soy alguien y no más bien nadie? ¿No? Es decir, ¿qué es lo que hace de mí alguien? Bueno, básicamente lo que hace de mí alguien es eso, es mi especial forma de estar en el mundo, cobrando conciencia de esta pregunta. Es decir, esa pregunta que yo creo que es la que ronda toda esta obra, que es ¿qué podemos ser ahora que hemos conseguido no ser nadie? ¿No? Es decir, ¿qué podemos hacer de nuestra vida ahora que hemos conseguido que nuestra
nuestra vida no esté previamente determinada, pues según esto que nos están contando, lo que podemos ser es exactamente esa gente que entienda la pregunta. Es decir, cuando entiendes la pregunta, es decir, cuando entiendes que sigues en el mundo de la tabula rasa, es decir, que no te vas a volver hacia verdades tutelares y que vas a tratar de habitar la incertidumbre y de habitar la derelición y de habitar ese mundo siniestro que consiste en vivir sin verdades tutelares y tal, pero sin embargo quieres hacer algo de ti, o sea, quieres construir una subjetividad, quieres construir una película de la vida y por eso te comprometes con el hecho de ser artista, piensan que básicamente un artista es alguien que decide que lo que hace es significativo. O sea, a diferencia del común de los mortales, que habitualmente todo lo que hacemos, pues lo hacemos y ya está, ¿no? El artista es alguien que decide que aquello que va a hacer va a significar, ¿no? Bueno, pues de alguna forma el saber que no puedo significar nada o tengo serias dificultades y sin embargo construir una vida que quiera significar, que todavía tenga esa voluntad biográfica, pues es un poco lo que tal. Luego también hay temas sociales, como este plano y contraplano en el que no vamos a entrar, y aquí que se habla un poco de estos serán los años en el que nos encontrábamos todos los días con 200 emigrantes ahogados, caídos de una patera y tal. Y bueno, y esto ya sí que me lo salto porque... Bueno, y otra referencia actual en la obra de Güell Murillo es la moda, que es pues, como el nuevo hotel, ¿no? Tampoco voy a entrar en esto, pero yo creo que son cuadros bastante elocuentes. Esta desaparición del sujeto ante la presencia del objeto, unos objetos, por cierto, bastante siniestros, ¿no? Como en este caso ya el fondo se come a la figura, ¿no? Es decir, realmente vivimos en un mundo en el que es muchísimo más importante la marca de mi camisa que yo mismo, por lo tanto, mi contexto es mucho más poderoso que el texto y al final el contexto devora la propia figura. Que esto es un poco lo que hacen estos collages de aquí. Rompe el fondo de las figuras y lo pone encima de la figura de forma que la figura, como ven, pues ha quedado opacada por el texto. Bueno, y luego mucho entorno, evidentemente, de lo doméstico, muchos amigos, mucha idea de amueblar el mundo, amueblar el entorno es también amueblar la cabeza, ¿no? Es decir, todo esto tiene mucho que ver con aquello que decíamos de Gonzalo González al principio, mucho cuadro dentro del cuadro, mucho pintar el entorno cercano, mucho hacer casa de tu entorno biográfico, ¿no? Es decir, convertir en muebles tu ámbito de referencia. Y mucha pintura en vinculación al relato, ¿no? Es decir, el utilizar la pintura como un elemento... Bueno, aquí me tendría que extender un poco, pero tal. Y al final muchas afinidades selectivas, mucho decidir que lo que me construye a mí es el conjunto de la gente con la que me construyo, ¿no? Bueno, aquí también tendría... Y la siguiente generación pues es más o menos lo mismo, pero pasado por Luc Tuymans. Es decir, la pintura se hace menos oronda, menos estereométrica, se pierde dibujo y de alguna forma ya no es tan necesaria todas estas metáforas que hemos venido a utilizar del hotel y tal, porque ya sabemos que vivimos una vida líquida. Por cierto, ya en esta época Bauman vendía libros como churros y por lo tanto ya la metáfora de la liquidez pues estaba un poco... digamos que también la pintura se va haciendo más líquida, pero sigue habiendo mucha gente sumergida, mucha inmersión en el problema, mucho ente flotante, ¿no? Es decir, mucho... estos son cuadros de Moneiva y no tengo sus entes flotantes de verdad, no sé por qué, no tengo ninguna obra tuya de los nadadores. Bueno, más, no sé si lo ven, más entes flotantes, que en este caso es todavía más indefinido porque es una pintura hecha con hilos y alfileres, ¿no? Aquí se ve un poco, entonces pues son personajes muy indefinidos, supuestamente metidos en el agua o sumergidos en este mundo indefinido, submarinistas por un tubo y mucha gente con barcas tratando de encontrar una isla, o sea, esa idea de la insularidad, de a ver si encuentro mis cuatro paredes, mi entorno de referencia y puedo construir algo que tenga tal, con un poquito de frío, ¿no? Una cosa... Alejandro Castañeda dice una cosa que a mí me encanta, que utiliza siempre como materiales, ¿cómo dices? Que no son ni frío, ¿cómo es eso? Que no es ni frío ni calor, templados, ¿no? Templados es... Bueno, templados es la palabra que...
Bueno, pues esa idea de lo templado, ¿no? ese frescor que te da cuando te pones la toalla y estás mojado, además de, bueno, como ven muchos seres indefinidos haciendo pequeños gestos, y esos pequeños gestos van a ser los que son absolutamente determinantes, mucho manual absurdo para gestos cotidianos, ¿no? Es decir, todo esto tiene mucho de construir manuales para tal, y bueno, además de muchas liquideces, muchos individuos flotantes, patinantes, o sea, vivimos en un mundo en el que es muy fácil escurrirse, ¿no? Y por lo tanto necesitas esta idea de la ayuda y tal. Todos estos dibujos son dibujos hechos sobre dibujos académicos de la facultad, que también tiene su gracia, ¿no? Frente a aquella vieja idea del modelo como un referente que de alguna forma sirve, en el que me puedo mirar, lo que prima sobre eso es gente que vive una vida inestable y transitoria. Y bueno, pues mucho parque temático, pero mucho parque temático que son toboganes, es decir, fluidos, cosas que se nos escurren y tal, como la propia pintura. Aquí está muy bien visto, la propia pintura también es muy fluida, es decir, el óleo de repente tiene también como ese carácter escurridizo del propio referente. Y bueno, mucha ambigüedad entre lo que es diversión, o sea, la parte más siniestra y la parte más lúdica, que es un poco lo que tiene esta vida nuestra, que es una vida llena de compensaciones, y las compensaciones básicamente lo que hace es seguirnos metiendo en el mundo este y tal. Bueno, más personajes flotantes y navegantes y indefinidos y ahogándose o en materiales y no sé qué. Y todo esto, pues ya con una cierta deriva hacia el agujero negro, ¿no? Tanta agua al final, pues tenía que ahogarnos de alguna forma y la cosa pues ya se va poniendo un poco más tremebunda. Bueno, más cosas indefinidas y más buscar hogares, pero que no, y cosas que no se definen y tal. Todo esto nos lo cuenta ahora Muneiva, o sea que no se preocupe mucho. Más jugar con los muebles, pero que los muebles no encuentran su sitio y todo tiene como un rollo así como siniestro y un poco así momento poltergeist de todo el entorno doméstico y objetos, amebas como embarazados, raros y siniestros y mucho así como aspecto boscoso o tal. Bueno, pues eso, más entornos siniestros, desasosegantes y tal, más turistas. La referencia al turista sí la tenía que haber hecho porque es fundamental, pero bueno, más turistas perdidos y desorientados. Esta me la salto porque tengo que explicar muchas cosas. Bueno, más adolescentes con cabeza montaña rusa, en un mundo así como muy cambiante y tal. Y todo esto para acabar diciendo que al final pues acaban haciendo una casita, que era lo que hacía aquí Vites en el apartamento. Eso ahora no lo explica todo Néstor, no se preocupen, pero bueno, el caso es que acabamos tratando de buscar un refugio, haciendo una casita provisional, muy en la línea de lo que habíamos visto de Gopar, o sea, tratando de reconstruir con los restos del naufragio un sistema de referencias en el que vivir. Y bueno, pues lo encontraron en un sistema de relaciones en el que ya todo esto se hace más como performático y lo que antes era como algo que se pintaba, pues ahora ya se hace. Ya le digo que esta generación ya no ha tenido que construir esa comunidad, ya se ha encontrado con la comunidad hecha y por lo tanto pues se han podido poner a vivir en un sistema de residencias y tal. Entonces la casita precaria, la casita de autorreferencias y tal, pues es constante también en todos estos artistas. El modelo, la maqueta, todo esto son modelos, ejemplos y tal. Bueno, también un refugio, recuerden todo lo que dijimos de Gopar, de Gonzalo González, se vuelve a esa idea de encontrar las cuatro paredes donde protegerme. La idea de la insularidad no como desgracia, sino como posibilidad como metáfora ser habitable, que en la primera generación tiene un aire como más defensivo, ¿no? Un poco el que traían de Gopar y Gonzalo González, básicamente porque es un mundo en el que todo el mundo está disparando contra todo el mundo y es como la guerra de todos contra todos, ¿no? Y eso pues hace que vivamos como un poco así asustados.
pero luego toma como un aire más antropológico, la construcción de la familia, del entorno del hogareño, que por supuesto es una construcción, muy falsaria, muy de carácter de estudio antropológico, y mucho diorama, ¿no? Es decir, esa idea de que en realidad pues, la domesticidad o la vida interna no es nada más que una construcción más o menos falsa, pero que vivimos en un diorama y por lo tanto tenemos algo tal. Mucho, de nuevo, el diorama y la antropología tienen mucho que ver con el frío, ahora se lo preguntan a ellos porque los artistas canarios les gusta tanto la nieve y tal, y bueno, más dioramas, más cosas que parecen vivas pero que sin embargo pues están coaguladas, pero dentro de un diorama que es el propio mundo de lo doméstico, pero también metido en una especie de road movie, o sea, también con esa expectativa biográfico del relato y tal. Bueno, disculpen los autores de estas obras por la velocidad y tal, pero es que se me ha pasado mucho por... Bueno, más frío y más no sé qué. Y esto ya sí que me lo salto, porque esto ya es post-15M, entonces ya también Escuela de Laguna, pero otro rollo.